Ascuruquipan, Gilata Alejandro, Gilata Nilo, Asqueroquipana Yatichiri Román, buen día. Asqueroquipanaya tichiri. Ascuruquipan, Waliki, Callantañani, eh, Acayatacawimpi, ¿ya? A ver, a modo de repaso, estamos viendo lo que es la conjugación de verbos en tiempo presente y presente continuo. Entonces, hemos visto, en estos dos tiempos es importante la terminación, ¿no? Ta, vocal I o la vocal U, dependiendo, y tan, ¿no ven? Ahora, esto pareciera que es para singular nomás, ¿no? Entonces, naya, ¿no? Juma, jupa, jiwasa. Entonces, esto pareciera que es solo singular, pero no es cierto. Exactamente es lo mismo para plural. Entonces, cuando quieran conjugar en plural, es exactamente lo mismo, ¿ya? Entonces, voy a copiar para no estar escribiendo. Entonces va a ser ka. Juma na ka. Jupa naka. Hiwasa naka. ¿Ve? Ahora vamos a hacer una conjugación en tiempo presente, tanto singular como plural, ¿ya? Siguiendo esto, ¿ya? Entonces vamos a decir con pronombre para que no se pierdan, ¿no? Aquí mejor centrado. Nayaj, nayaj. El verbo que sea ya te caña, ya te caña, aprender. Quitamos el infinitivo, quitamos la vocal, colocamos la terminación y wa, ¿no? Edición vocálica. Nayaj yatektua. Yo aprendo, ¿eh? Humaj, ¿no? Ya te caña, quitamos el infinitivo, la vocal, ta, wa. Jupaj, quitamos el infinitivo, como término en vocal, A termina en vocal I, yateke, wa. Hiwasaj, ¿no? Yate, caña, quitamos el infinitivo, la vocal, yatek, tan, wa. ¿Sí? Ahora plural, nanakaj, ¿no? Yate, caña. Ahora, como esto es plural, esto también hay que pluralizar. ¿Cómo se pluraliza el verbo? ¿Cuál es el sufijo? Es el PXA. Ok. Yateca, quitamos el infinitivo. P quizá. Yatecapj. Ahora sí, elición vocálica. Colocamos la terminación. Nanacaj, yatecapj. Elición vocálica. Wa. Nanacaj, yatecapj. Wa. ¿Ve? Humanacaj. Humanacaj, yatecaña. Quitamos el infinitivo, pluralizamos. Yatecapj. Yatecapj. Elición vocálica. Ta, wa. Yatecapj. Ta, wa. Tercera persona. Jupa, naka. Yate, caña. Quitamos el infinitivo, pluralizamos. Jupanaka, aquí con X, ¿no? Jupanaka, yatecap. Como termina en A, cambiamos por I. Yatecapje, wa.
Hiwasa nakaj, kaj, yatekaña, el verbo. Quitamos el infinitivo, pluralizamos. Edición vocálica, terminación tan, wa. Hiwasa nakaj, yatekaptan, wa. Ahí está, con todos los pronombres personales. Nayaj yatektua, humaj yatektawa, hupaj yatekiwa, hiwasaj yatektanwa, nanakaj yatekaptua, humanakaj yatekaptawa, hupanakaj yatekapjewa, hiwasanakaj yatekaptanwa. ¿Sí? La terminación se mantiene exactamente lo mismo. ¿Está claro? ¿Se ha entendido? Es cierto, chicos. A ver, Humana, un ejemplo, escriban. Maunyanchawi, con cualquier verbo escriban, así con los 8 pronombres personales. A ver, Keltapam. Takene. Nieto que opta, Ullarane pata tu que aphat koya, A ver, Saraña ya te quiere. ¿ya? Naya, Naya, Saratua. Maj, Sarata. No. Upaj, Saraniva, ¿no? Y a ver, Ah, desde el principio, está mal la edición vocálica, es con edición vocálica en tiempo presente. A ver, una vez más, revisa. Naya, Saratwa. Sartwa. Sartua, perdón. Sartua. Upaj, Sartawa. Sartawa. Más Sartawa. Upaj, Sartiva. No, Perdón, entonces, sí, ¿qué vas a marcar? ¿Qué vas a? Saratanwa. nada. Perdón, sí. Repase, escriba, a ver. Naya Tichiri. A ver, Ullarane Ciro. Y, verbo barrer, pichaña, ¿ya? Ok. Naya pichtua, humaj pichtawa, hupaj pichiwa, shiwasaj pichtanwa, nanakaj pi- pichaptanwa, No, humanakaj pichaptawa, hupanakaj pichapjewa, shiwasanakaj pichaptanwa, ya, el nanaka está mal. A ver, reformula. nanakaj pichaptwa. Eso. Walikiu. Naya Yatichiri. A ver, Verbo collaña. Nayaj coltua. Humaj coltawa. Hupaj colliwa. Hiwasaj coltanwa. Nanakaj collaptua. Humanakaj collaptawa. Hupanakaj collapjiwa. Hiwasanakaj collaptanwa. Walikiu. Muy bien.
Kitimpis. A ver, kitimpis, Na, kitimpis. Naya Chiri, A ver, cuya que Elisa. caminar. Naya sarnakwa. A ver, ¿saraña o sarnacaña? ¿Con cuál estás? Sarnakaña. Ya. Sarnakaña. Naya sarnakwa. Humak sarnakta. Hupa sarnake. Hiwasak sarnaktan. Ya, a ver, igual, con terminación wa o sin wa. En el caso de con wa, ahora sin terminación wa. Ya, a ver, todito Eh, con wa entonces, a ver. sarnak- Naya sarnakta. Humak sarnaktua. Primero, naya sarnaktua. Hupa sarnakta. Humak sarnakta, hupa sarnake, hiwasak sarnakta. Ya. Plural ahora. Nayak sarnaktua, humak Ya, sarnaktawa. plural, plural, plural. Nanaka. Ok. Mm, ah, ok. Nayak, nanakaj, nayak nanakaj, sarnaktanwa, hupanakaj, sarnakpewa, hiwasak sarnaktanwa. No, plural, plural. Ah, hupanakaj, hiwasanakaj, sarnaktanwa. No sé si la lectura está mal, no sé, pero no lo ha leído bien en plural. ¿Estás con PXA escribiendo? ¿Con PJA? A ver, voy a escribir ya. A ver, Kartapam, Kartapam. Tiene que estar bien. Obviamente, tal vez la lectura puede fallar, digamos, ¿no? Pero tiene que estar escrito bien, ¿ya? A ver, ¿qué tiempis? ¿Tiempis? ¿Qué tiempis? Ullaranipam, ullaranipam. A ver, Sarita, ullaranim. Ya. La ruña, reír. Nayaj, la tua, humaj, la tawa, hupaj, la ruwa, hiwasaj, la tanwa, nanakaj, lara patua, humakaj, lara tawa, hupakaj, la hiwa, Hiwasanaka Laraktanwa. Ya. Olikiu. Solo lectura, parece que falta. Hay que mejorar la pronunciación. ¿Qué tiempis? Nayak Yakichiri, Ya, Uyaranim, Sonia. Nayak, el verbo es payaña, cocinar. Ya, Nayak Paitua, Umag Paitawa, Kubag Paiwa, Hiwasag Paitanwa. Ahora voy a decir el plural. Nanakaj Payap Tua, ya, Kumanak Payap Tawa, Kupanakaj Payap Hiwa. Hiwa, Hiwasanaka Payap
Tanwa. Bye. Ya, ¿qué tempes? Anet, ¿qué tempes? Ya, pregunta, ¿hasta aquí está todo claro? ¿Se entiende? Ya, supongo que sí, ¿no? No están diciendo nada. Yatichiri, por favor, ¿podríamos hacer al final de la clase un ejemplo del tiempo presente continuo? Sí, ahorita Por vamos a favor, hacer. Ahorita vamos a gracias. hacer. Este es el tiempo presente. ¿Está claro, no ve? Gisa, Kisa Ya. yatichiri. Ahora, tiempo presente continuo. En tiempo presente continuo lo hemos agregado el ska, ¿no ve? Es como el gerundio, ¿ya? Entonces, por ejemplo, nayaj, un verbo. A ver, ¿qué puede ser? Un verbo, Saraña. ya, saraña, pero- ¿ya? Entonces quitamos el infinitivo y ponemos el ska, ¿ve? Nayaj, saras, edición vocálica, saras, saras, ta, ¿no ve? Ahora terminación gua, igual vamos a colocar. Edición vocálica aquí, ¿no? Saras, gua, ¿ve? Nayaj, saras, gua. Humaj, saraña, quitamos el infinitivo, ska, humaj, saras, edición vocálica, ta, gua. Tercera persona, hupaj, saraña, quitamos el infinitivo, ska, como termina en vocal A, cambiamos por vocal I, ¿no ve? Hupaj, saraski, gua. Hiwasaj, saraña, quitamos el infinitivo, ska, elición vocálica, terminación tan, gua. Hiwasaj, sarask, tan, gua. Hasta ahí hemos aprendido. Ahora plural. Nanakaj, ¿eh? Nanakaj, verbos araña. Aquí hay aquí un pequeño detalle. A ver, vamos a verificar.
Yo explicando, había estado sin micrófono. ¿Se ha entendido? No, nada, Yatichiri. ¿Y por qué no me han dicho? Pensábamos que estaba revisando algo. A ver, escriban lo que han visto entonces. Escriban, Kautabham. Ullera ni hauya tichiri. Yaranim, Ullaranim. Verbo hablar. Nayaj parlasktua. Humaj parlasktawa. Hupaj parlaskiwa. Shiwasaj parlasktanwa. Nanakaj parlasiptua. Humanakaj parlasiptawa. Hupanakaj parlasipkiwa. Shiwasanakaj parlasipktanwa. Ya, pero parlar es, creo que es italiano, ¿no? A ver, ¿cuál sería el verbo en Aymara? Arsuña en todo caso, ¿no? Ujú. Arsuña. Nayaj arsusktua. Humaj arsusktawa. Hupaj arsuskiwa. Shiwasaj arsusktanwa. Nanakaj arsusipktua. Humanakaj arsusipktawa. Hupanakaj arsusipkiwa. Shiwasanakaj arsusipktanwa. Waliki, muy bien. ¿Qué te empieza? Naya Yatichiri. Ya, cuya que el Arsunim. Utachaña. Ya, Nayaj utachasktua. Humaj utachasktawa. Hupaj utachaskiwa. Hiwasaj utachasktanwa. ya, Waliki. ¿Qué te empieza? Naya Yatichiri. Ya, Ullaranim. Churaña. Nayaj churasktua. Humaj churasktawa. Hupaj churaskiwa. Ya, Hiwasaj churastanwa. Nanakaj churasipkatwa. Humanakaj churasiptawa. Hupanakaj churasipkiwa. Hiwasanakaj churasiptanwa. ya, Waliki. ¿Qué te empieza? ¿Qué te empieza? Panate con Hamakisa. ¿Quedó claro? Yatichiri, ¿podríamos hacer con Tijuña, por favor? Ya. Y junio.
Nayaj y Juña. Voy a copiar esto. Entonces quitamos el infinitivo, es K, ¿no ven? Nayaj y Jusk, edición vocálica, Ta, edición, Wa. Nayaj y Jusk, Wa. Jumaj y Jusk, Ta, Wa. Jupaj y Iwa. Jus, como termina en A, entonces vocal I, ¿no? Juski, Wa. Jiwasaj y Juña, Ska y Jusk, Tan, ay, caray, Tan, Wa. Listo. Ahora plural. Nan, ay, n- Nana, Kaj, Iju, Sip, edición vocálica, Wa. Human, Nakaj, Iju, Sip, Ta, Wa. Jupa, Nakaj, Iju, Sip, Ki, Wa. Hiwasa, Nakaj, Iju, Sip, Tan, Wa. Ahí está. Vaya, teacher. Cualquier verbo no va a cambiar nada, exactamente es lo mismo, solo va a cambiar el verbo, ¿no ve? Hijo, 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 ¿ve? Puede ser cualquier, por cualquier caña, ¿no? Naya, kelkastua, juma, kelkastawa, jupa, no sé. Podría ser verbo comer, mancaña. Nayaj mankaskwa, jumaj mankasktawa, jupaj mankaskiwa, hiwasaj mankasktano, nanakaj mankasipto, no sé. Verbo dormir, nayaj ikisktua, jumaj ikisktawa, jupaj ikiskiwa, hiwasaj ikistano, nanakaj ikisipto. Exactamente lo mismo, ¿no? Lo único que no va a ser es el verbo irregular, ¿no ve? ¿Ya? Entonces, todos los demás verbos va a ser exactamente lo mismo. ¿Ya? ¿Vale, Kitty? Hanat, Hanicham. Ya, teacher, Dice el Chi. verbo, el verbo cariciña, ¿Ya? Exactamente lo mismo. Es eh, verbo, ¿no ve? Entonces digo, Nayah sí, arisisktwa. Humah con, arisisktagua. Hupah arisiskiwa. Hiwasah arisisktandwa. Nanakah ah, arisisipktua. Humanakah arisisipktawa. Hupanakah arisisipkiwa. Hiwasanakah arisisipktanwa. ¿No? Sí, 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 se duplica, ¿no? Arisi, ¿no? Entonces así, el verbo es arisiña, ¿no? ya, Arisiña. Entonces quitamos el infinitivo y la raíz queda así, ¿ve? Entonces aquí va a ser así, ¿no? Arisisipktanwa, ¿ve? Wanagak arisisipkiwa, ¿no? Entonces, eso se mantiene. sí, El verbo raíz también se mantiene sin el infinitivo. ¿Ya? Hanati, ya, ya, teacher, Cariz, cuando se escribe Cariz con la S doble puntito tendríamos que poner, ¿no? ¿Cómo sería? Diéresis, ¿no? ¿para qué? Para Cariz Tagua, por ejemplo. O estoy, Ah, ya, pero eso es tiempo presente, pues estamos en presente continuo. entiendo, Pero, claro, en presente estaba pero preguntando. no, en ningún momento hemos dicho con diéresis. Entonces va a ser exactamente lo mismo. Entonces, Lo digamos, mismo. ¿no? Nayaj ari siña, ¿no ve?
Quitamos el infinitivo. Ari, ¿no? Elisión vocálica. Entonces, nayah arista. Y con wa, edición vocálica, wa, ¿no? Nayak aristwa, humak aristawa, hupak arisiwa, hiwasak aristanwa, nanakak arisiptwa, humanakak arisiptawa, hupanakak arisiprewa. Exactamente se mantiene. No hay que inventar nada. ¿Ya? ¿Panajaya? Naski Chiri. Ya. Por último, esto van a seguir practicando, ¿ya? Hay algunos pues que no han hecho sus tareas. A ver, hagamos con este. Tiempo futuro. Tiempo futuro. Esto van a practicar para la siguiente clase, ¿ya? Para el tiempo futuro, la terminación es diferente, ¿ya? Entonces, en tiempo futuro, voy a copiar aquí de la siguiente manera, ¿ya? ¿Logran ver? Hisayatichiri. La terminación, vean. Para el tiempo futuro, primera persona, diéresis. Segunda persona, diéresis y ta. Tercera persona, ni. Cuarta persona, ña, ni. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, voy a decir, nayaj, arisiña. Ya, ese es nuestro verbo, ¿ya? Quitamos el infinitivo y en la última vocal ponemos la diéresis. Ahí está. Nayaj, arisi. ¿Eh? Ahí está. Nayaj, arisi. Humaj, ari. Infinitivo quitamos en la última vocal, aquí dice diéresis, ¿no ve? Los colocamos diéresis y la terminación ta. Humak arisi ta. Jupaj, quitamos el infinitivo, terminación ni. Jupak arisi ni. Hiwasaj arisi ña. Mira, este ña, ahí está, ¿no? Supónganse que quitamos esto, ¿no? Y colocamos ña ni. La a con vocal, perdón, diéresis y así, ¿no? Ña, ni. Hiwasak, arisiña, ni. Ahora igual vamos a colocar, ¿no? La wa. Nayak, arisi, wa. Humak, arisi, ta, wa. Upak, arisi, ni, wa. Hiwasak, arisiña, ni, wa. ¿Sí? Practiquen esto para la siguiente clase, ¿ya? El kaphatao, ¿ya? Tiempo futuro es esto, ¿ya? Walik ukakam hutirurkam taqini qillqapqataw taqini hikisin kama Istinkamia Chiri. Distinta. Jiji sin cama ya te chiri. Kama hikisin kam yatichiri. hikisin kam qillqapqataw